Fue eso para cerrar tu bloque también, Natalia Salvo. Ya es un amor. Pero me encantó. Yo ahora me quedé con ganas de escuchar tango. Bueno, de un rato pedimos alguno más. Valeria Lin. Ahí está, mira. Ojo que capaz esta Valeria te está escuchando, nos manda un saludo. Nati Salvo, ¿qué tenemos para hoy? Y bueno, varias cosas, pero vamos a empezar a hacer en tiempos que es necesaria la reivindicación histórica y también el poner de relieve qué es la persecución judicial, qué es el lawfare. Ustedes saben que el lawfare tiene dos finalidades. En primer lugar, disciplinar a los dirigentes políticos que gestionaron a favor del pueblo. No solamente desde los lugares políticos, sino también en organizaciones sociales. Nico, por ejemplo, Milagro Sala, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, Amadou Oudou, por ejemplo, Julio De Vido, por ejemplo, Guillermo Moreno. Y la otra faceta del lawfare, que en realidad es la contracara de esa misma moneda, es el procurar impunidad para aquellos que gestionan o gestionaron el Estado, porque este camino está pavimentado por Mauricio Macri, a través del control de cierto sector del Poder Judicial, procurar impunidad a quienes hicieron el verdadero desfalco del país y a quienes vendieron el país. Sturzenegger fue absuelto por la causa del megacanje en el año 2016, cuando Macri ya estaba en la presidencia, y la verdad que fue Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner en la profundización de ese programa de gobierno, quien a partir del año 2003 restablecieron a un país que estaba diezmado por un estallido social tremendo, por una economía absolutamente endeudada, pero yo creo, no es que yo creo, sino que a las claras surge que el contexto geopolítico internacional era muy distinto. Hoy en día vivimos en un mundo en donde hay una disputa geopolítica tremenda entre Estados Unidos, China. Eso repercute en nuestra alineación y nuestra relación carnal declamada por parte del presidente de la nación, al estilo de los 90, pero alineados con Estados Unidos, y una derecha absolutamente radicalizada, ¿no? A nivel mundial también, lo decía recién Paco Manrique, ¿qué pasa con la gente votando en contra de sus propios intereses objetivos? Pero ¿por qué hablo de Julio De Vido y la utilización del lawfare? Bueno, ustedes saben que hace unos días la Corte Suprema, por el no tratamiento de instancias recursivas, algo muy frecuente, lo hizo también poniendo en la plancha del 280, es decir, sin tratar los recursos con Amadou Oudou, lo hizo también con Cristina en la causa vialidad, lo hizo con Moreno y con Julio De Vido. Bueno, con respecto a la causa de 11, esto me gustaría dejarlo de relieve, porque los medios de comunicación que hacen esa gran columna también de persecución judicial junto con los servicios de inteligencia, bueno, obviamente, ¿qué es lo que dicen? La falta de respeto del kirchnerismo cuando dice que esto es una persecución judicial en contra de Julio De Vido, con las familias que perdieron un familiar, que perdieron un ser querido en la tragedia de 11. Bueno, hay que decir, esto decía también Cintia García, lo destacó muy bien en una de sus columnas, por la responsabilidad directa en la tragedia de 11 fue condenado el maquinista. ¿Sí? Esto lo digo porque si hablamos de desfinanciamiento, sabemos que este gobierno ha desfinanciado tremendamente a los ferrocarriles y nada se dice. No estoy haciendo con esto una comparación, digo, vamos a poner claridad, vamos a poner blanco sobre negro. ¿Por qué fue condenado debido o por qué se está ordenando la detención? Justamente por una causa que tiene que ver más con una falencia, no nos vamos a poner en lo jurídico, administrativa, pero que está prescripta desde el 10 de diciembre del 2024. Esto lo dejó en relieve la defensa técnica en cabeza de Maximiliano Rusconi la semana pasada, porque también hizo una denuncia en el grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque hay una clara violación de dos tratados internacionales que son básicos, que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 9 habla de las detenciones arbitrarias, y lo mismo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nuestra Constitución Nacional tiene 10 tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Son tratados internacionales de derechos humanos, digamos que forman el conglomerado fuerte de protección contra los derechos humanos, o por los derechos humanos, mejor dicho. Bueno, esto es lo que desconoce la Corte. Por eso a veces, cuando intentamos hablar en términos jurídicos de esto, es un error, gente. Esto no es una cuestión jurídica, porque jurídicamente lo podemos explicar. Se viola el derecho a la detención arbitraria, no hay una justicia imparcial, independiente, no hay instancias de tratamiento recursivo, no hay tutela judicial efectiva. Les podemos mencionar todo un abanico, un itinerario de derechos. Esto es una cuestión política. Efectivamente es la utilización del derecho para estos propósitos, pero yo quiero poner de relieve, porque esto no es la primera vez. Estamos viviendo, para mí también, un clima muy similar a lo peor del
55 y lo peor del 76 y lo peor de los años 90. Lo peor del 55 es la persecución que se inició el 16 de septiembre de 1955 después del golpe de Estado a Perón. 20 días después se cambia la Corte Suprema, gente. Se cambia el procurador. Se disuelve el Partido Peronista. En el mes de marzo de 1956 se prohíbe a través de un decreto, todo ley, mencionar el peronismo, pero también el 9 de junio, digo bien, de 1956, previo a la matanza de José León Suárez, se ordena la pena de muerte que tiene 24 horas de vigencia. También, y lo voy a decir en estos términos, con una cuestión muy onanista, y se aplicó bien, se aplicó mal, mataron a referentes gremiales, mataron directamente, los fusilaron, los fusilamientos de José León Suárez, perdón. Ahora, hubo algo que se llamó el Plan Conintes. El Plan Conintes fue un plan de persecución a dirigencias sociales, dirigencias gremiales, en la alianza con el frondicismo. Y ahí fue detenido Pistarini. Claro. Pistarini fue el ministro de Obras Públicas y Planificación de Juan Domingo Perón. Fue quien hizo la infraestructura que llevó adelante y lideró el plan quinquenal. Fue lo que le permitió a la Argentina hacer un programa económico de sustitución de importaciones. Fue justamente una de las causas también por las cuales, o sea, Perón tuvo un ministro de salud que dijo, ¿cómo puede ser? Estoy mal de la cabeza, recuérdenmelo. Carrillo. Que haya un ministro para las vacas y no un ministro para las personas. Exacto. No había Tuvo un ministro de Obras Públicas, jerarquizó el Ministerio de Trabajo, usó la estatalidad a favor del pueblo. Tuvo, por supuesto, también una Eva Perón. Obvio. Y esto lo digo porque estoy introduciendo algo para lo que vamos a hablar después en la segunda media hora. Que es el mismo que acercó el proyecto para los polideportivos y todas las canchas a cielo abierto, porque le dijo, mira, la mejor forma de cuidar la salud es que los pibes hagan deporte en sus barrios, en sus parques. También, porque vos sabés que esta gestión y la de Macri también intenta reducir y dilapidar, destruir a los clubes de barrio, que son las primeras instancias de protección, convertirlas en SAS. O sea, está genial, Nati, porque estamos a 7, 8 meses de la perdón la interrupción, pero esto me parece clave. No, pero por supuesto. Estamos a 8 meses de que arranque un nuevo mundial. Esta selección, este mundial que tuvimos último en el 2022 y lo que puede llegar a pasar con Messi, que va a jugar de vuelta el próximo año, sería imposible sin todo esto que estamos hablando. La medalla dorada de Manu Ginóbili en las Olimpiadas 2005, 2006, hubiesen sido imposibles sin eso. Esa generación dorada de NBA hubiese sido imposible sin todo esto que estamos hablando. Y me parece importante, porque ya que estamos hablando de que hay que decir las cosas como son, nadie va a atribuir gorilaje a determinados representantes de la selección. Lo que sí hay que decir, que no se puede sustituir el espíritu chauvinista de una determinada selección por el espíritu de Estado que fue la condición de posibilidad para que esos deportistas tuvieran un lugar. Eso me parece muy importante, porque lo vemos en los pibes y en las pibas. Pero digo, había un plan de gobierno. Pistarini murió el 29 de mayo de 1956, detenido en Ushuaia, habiéndole cortado asistencia médica. No se le embargaron los bienes a la familia. Entonces, esto no es la primera vez en la Argentina. Como dijo Cristina, historia. El punto es que nosotros estemos convencidos de que esto es lo que tenemos que restablecer y no nos empecemos a comer la curva nuevamente, que bueno, no hay que decir esto, hay que decir subsidios. ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿Alguna reforma laboral hace falta? Por supuesto que hace falta una reforma laboral en este sentido. Y Julio De Vido fue el Pistarini de Néstor y Cristina Kirchner. Con Julio De Vido se terminaron las provincias inviables, ¿se acuerdan? ¿Te acordás? Claro. Con Julio De Vido hubo energía barata para esa industria pujante que después el mismo empresariado nacional, que no cumplió lo que dice Aldo Ferrer, que tiene que ser el empresariado natural, es un concepto político, porque sus intereses objetivos están más atados a las clases trabajadoras que a los de Techín, que a los de Paolo Roca, que a los de Marco Halperin. Entonces, hubo industria pujante, hubo conexión, por supuesto, represas, conexión a internet, todo lo que necesita un país para crecer. Y digo esto, déjenme que lo busque, porque quiero decir el número exacto, ahora lo voy a encontrar, pero hubo una inversión en obra pública, esto Julio De Vido lo decía en julio del 2014, como no había habido en la historia.
Entonces, esto es lo que le están cobrando a Julio De Vido. Lo que le están cobrando a Guillermo Moreno, lo que le están cobrando a Cristina Fernández de Kirchner, lo que le cobraron a Madu Vudú. Porque nos persiguen por nuestros aciertos, no por nuestros errores. Y lo digo porque en momentos en donde hay buenos y malos enemigos, y el enemigo se define. Los adversarios de poca talla son los que ahora les pegan en el piso a esos dirigentes políticos que están en cana y que no se pueden defender. Y los digo desde este lado de Río Bravo también, ¿verdad? Porque es muy fácil pegarle a alguien en el piso. Se discuten ideas, y las ideas que llevaron al gobierno de Néstor y Cristina a ser el peronismo perseguido, porque lo restableció después del menemismo, de quienes tenían vergüenza de pertenecer al partido, fue Néstor y Cristina Kirchner. A partir de ahí podemos empezar a hablar. Y esto lo digo, y voy a cerrar esta partecita, porque después vamos a continuar. La causa o las condiciones de detención en las que estuvo Julio De Vido, porque se presentó hasta a derecho. Recordemos que Julio De Vido fue desaforado y que efectivamente, acá lo dijo el doctor Hueira, ahí empezó la persecución. Fue desaforado, fue condenado, después fue sobreseído, pero hasta con 2 causas. Por las causas por las que está pidiendo la detención domiciliaria. Ustedes saben que Lali Miniceli denunció las condiciones de detención infrahumanas. Él es diabético, se le daba a comer hidratos, que es lo mismo que veneno, no se le permitió bañar. Presentó un certificado médico o un estudio médico que daba cuenta de su estado de salud certificado, y sin perjuicio de eso se le ordenó al grupo de peritos médicos hacerle otro examen y un análisis ambiental, un estudio ambiental. Todas estas cuestiones ralentizan el otorgamiento de la prisión domiciliaria, y también me estoy acordando de otros compañeros, perdón, pero me estoy acordando de Perotti, al mando de la Dirección Nacional de Vialidad. Digo, da mucha bronca, da mucha impotencia, y bueno, por supuesto ahora se está a la espera a ver qué es lo que va a suceder con la prisión domiciliaria, pero además está con la causa Cuadernos. Y tanto la causa de la tragedia de Once como la causa Cuadernos la inició Bonadío. Y dije que iba a mencionar a Iron Mountain. Bonadío, al momento de la tragedia de Once, fue el que le impidió a determinados bomberos seguir buscando cuerpos. Había más cuerpos, había cuerpos de niños, de pibes, de pibas que después se encontraron. Ese bombero después falleció en el caso, justamente en el incendio de Iron Mountain. Y los que fueron condenados fueron los bomberos, no Bonadío. Entonces, si tenemos miedo a pedir una reforma judicial, porque estos jueces son los que no trepidan, obvio que era un juez pistolero, se bancaba toda, pero a favor del poder real. Tenemos que tener un servicio de justicia que termine con esta posibilidad de constituirse como el Tribunal de Torquemada. Ayer cerró Jaguar en Bahía Blanca, y cerró porque la ruta para llegar a Jaguar está destruida. Digo, esto para hacer el contraste del país en el que estamos ahora. Y ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires le reclamó por 12.9 billones de pesos al gobierno nacional. De esa deuda, 7.4 son por las 1.000 obras que dejó frenadas el gobierno nacional en la provincia. ¿Te parece que lo sigamos, Nati? Sí, por supuesto. Lo seguimos, pero partimos de acá, Dale. Partimos de esta última línea que hacíamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM